En primer lugar, yo creo que es absolutamente necesario mantener los espacios de pensamiento, más en una época como la que estamos viviendo, donde la derecha marca las urgencias y también hay una cierta comodidad, perdonen que sea crítica, pero lo bueno de hacerlo virtual es que no me pueden agarrar, digo, el territorio virtual tiene esa ventaja. Es muy cómodo estar preocupada, es muy cómodo estar preocupada. Es como un goce que tenemos de estar preocupados, pero hay que ocuparse, ¿no? Preocuparse. Entonces, en ese sentido, me parece bueno recuperar el ámbito de pensamiento porque, bueno, estamos perdiendo esta lógica. Y no solo por creer en la inteligencia artificial, sino porque seguimos una dinámica acelerada que impide reflexionar. Lo segundo, retomando algunos de los conceptos que habló mi compañera aquí en la mesa, yo creo, como alguna autora argentina, Flavia Costa, que pasamos de la etapa del antropoceno al tecnoceno, con huellas distintas. El antropoceno nos dejó la bomba atómica, nosotros vamos a dejar el cambio climático profundizado. Vieron porque todas las películas de ciencia ficción terminan en la distopía, ¿eh? No hay ninguna que termine en la utopía. Ya eso lo olvidamos y es parte de nuestra herencia hacia el futuro. El tercer tema que me parece importante también retomar, vamos a ver cómo lo puedo ir sistematizando un poquito. Estamos viviendo una crisis de representación sumada a una crisis comunicacional, ¿no? Esto que vos decías anteriormente, estamos aislados, pero muy comunicados, ¿no? Y eso genera empatías, sí, yo creo que sí genera empatía, lo que pasa es que genera empatías de los sentimientos tristes, ¿no? Digo, yo en el año 2006, 2003 hubiese dicho era la felicidad del pueblo. Y si tuviese que definir al peronismo, siempre, para hacerlo sintético, frente a extranjero, decía, es un sentimiento, en términos de un sentimiento colectivo y que uno siempre lo piensa en términos de la felicidad del pueblo. Y hoy el sentimiento que surge es el de enojo, ¿no? Me parece que este es un momento de un círculo un poquito nefasto, diría yo, entre enojo, esperanza de cambio, que posiblemente termine en más enojo, pero eso no creo, y bueno, yo no soy quien para hacer futurología, que termine en una reivindicación de un afecto más positivo, ¿no? Creo que afrontamos momentos de crisis muy, muy fuertes. Entonces, y antes de continuar, una reflexión, ya que somos todos docentes. Miren qué interesante esto. Si yo estuviese en una clase presencial, sabría a quién mirar. Ahora tengo que ver a una cámara y ustedes no están ahí, están allá. Con lo cual, hay un efecto del proceso de enseñanza, aprendizaje, del taller, de lo comunicacional, que uno tendría que reflexionar cuando utilizamos estas tecnologías. Y para variar, y como la única verdad es la realidad de la pantalla, yo voy a usar la pantalla de mi celular para irme guiando con las presentaciones. Así que, sí, pero yo para no mirarla para allá y seguir mirando para acá. Tengo un problema, digo, de tortícolis. Termino con condiciones y medio ambiente de trabajo muy insalubres en el SUTEBA. ¿No? Vamos, pero pensemos esto, ¿no? Como un efecto también de estas nuevas tecnologías. ¿Qué pantalla miro? La pantalla de la cámara, la pantalla de mi celular, la pantalla que está ahí, bueno, ni atrás ni me fijo, ya, sorry, ahí llegó mi amor por la patria. Entonces, si pasamos, Manu, a la próxima diapositiva o presentación. Ok. Bueno, la verdad, yo me dedico, como decía en el prontuario criminal que describió de manera muy cruel Sandra, yo me dedico más que nada como docente a la sociología del trabajo y en este campo los docentes, como todos los docentes, a veces hacemos alguna síntesis apresurada. La primera síntesis que hacemos es la primera revolución industrial y la máquina a vapor. Y yo quiero decirles que, por lo menos en mi perspectiva y en algunos autores más, en realidad la revolución, espero decirlo bien o me imagino, pasaba por este equipito que es un reloj. ¿Por qué el reloj? Porque el reloj llegó a todos y cada uno
Digo, el primer reloj, en realidad el primer llamado a entrar a la gran fábrica era el campanario. ¿Se acuerdan? Yo contaba la canción del hermano Jacques. Hermano Jacques, toca la campana, toca la campana. Bueno, al hermano Jacques lo mataron porque en algún momento se quedó tocando la campana, pero mucho más tarde de lo que lo tendría que haber tocado. Entonces los trabajadores, en vez de, antes de romper las máquinas, fueron por el hermano Jacques y dicen que terrible el sindicalismo. En esa época ya era una cosa que no tenían como piedad. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la importancia que tuvo el reloj como forma de organizar la sociedad capitalista, ¿no? Porque entró en la casa de todos y todas, entró en el bolsillo del caballero. Este era el primer obrero, el reloj obrero, en la cartera de dama, e incluso, y esto va a hablar de mi edad, yo viví una época donde a los 15 te regalaban el relojito de oro, ¿no? El enchapado, pero el relojito al fin. Era un momento de pasaje a la madurez, ¿no? Entonces, y en la escuela hubo, ¿no?, la campana con el timbre, ¿no? Le digo, porque hay una vinculación, aunque a veces la negamos, entre el desarrollo del sistema educativo y el desarrollo del sistema capitalista. El sistema capitalista necesitaba puntualidad. Es más, hoy las críticas más grandes son a la cultura del trabajo, ¿no? Entonces, si pasamos a la siguiente presentación. Bueno, la verdad que de la misma forma como el del campanario pasamos al reloj individual, ¿no?, al que se llevó en la muñeca, bueno, ahora algunos ya dejamos de usarlo. Las tecnologías también han ido ganando en peso y en portabilidad. Y esto implica grandes cambios en términos no solo ambientales, digo, porque la portabilidad y el peso de una tecnología depende del litio, de las baterías de litio, entonces esa es la importancia que tienen, pero además, primero porque contribuyen a un proceso de individualización. Digo, los ludistas iban a romper las máquinas de los burgueses, pero no me vengas a tocar mi celular. Digo, porque es mi celular. Uno dice, bueno, ¿nos apropiamos de los medios de producción de la burguesía? Y yo diría que sí, porque ahora son míos, ¿no? Lo que antes era la computadora, que yo iba a la oficina y estaba el CPU, la pantalla verde, ¿no?, o naranja, el máximo nivel de elección que teníamos en esa época. Bueno, ahora yo tengo tecnologías que son cada vez más portátiles, y esto es importante porque va modificando el espacio de trabajo, ¿no? La portabilidad, ya no estamos hablando de ir a un lugar, sino que llevamos el trabajo con nosotros, incluso a nuestra propia casa, o al bar de la esquina, o en el colectivo, o en el tren. Pero de estas tecnologías lo que me interesa pensar es que son tecnologías, y esto tiene que ver con el tema de los datos que vos mencionabas anteriormente, que son elementos de extracción de datos, ¿no? Son máquinas de extraer datos y cada vez más pequeños, cada vez más portátiles, y de las cuales cada vez me separo menos. Reconozco que yo con mi nivel de enfermedad suelo llevarme el teléfono hasta el baño, pero si tuviese un smartwatch no necesitaría pensar que me llevo el teléfono, voy directamente con este mecanismo en mi mano. Pero si prestásemos un poquito de atención, en los años 90 empieza a aparecer en Amazon los primeros relojes que son mallas de control de los trabajadores, donde Amazon controlaba dónde estaban los trabajadores en todo momento. La verdad que el smartwatch es lo mismo, ¿sí? Lo que pasa es que en ese momento no le dimos bolilla. Estas tecnologías en realidad le damos bolilla ahora, fundamentalmente yo creo por la actriz de La Nani, que salió a protestar el año pasado contra los grandes estudios al decir que con la inteligencia artificial le estaban expropiando datos y transformándolos de los actores o actrices. Y yo digo, todo bien, no es el caso. Yo le estoy dando mis datos a Suteba y por mí, súper, que los reproduzcan los que quieran. Pero si yo soy docente y estoy dando una clase y me están filmando, bueno, me filman una vez, pero la clase la pueden repetir 10.000 veces. Y es más,
con esta inteligencia artificial que hoy está tan de moda, el ChatGPT o cualquiera otras, además pueden mejorar mi clase, ¿no? Porque, digo, pueden usar mis datos para seguir trabajando. Perdón, bueno, a ver, sigamos con la otra. Entonces, para generar un criterio de orden en este caso, ven que vamos para la distopía, ¿no? Ya creo que Black Mirror me parece de lo mejor de todo. Lo último que me pasó es que lo di en una de las clases como material y le contaba ayer a Sandra que me olvidé en qué clase lo recomendé, así que me tuve que ver los capítulos porque después de acá me voy a dar una clase que no me agarré por sorpresa, que justo le dije a ellos que tenían que ver, ¿no? Sí, no, sí los vi porque soy una enferma y me divierte mucho ver cómo alguien puede ser tan creativo de anticiparse a lo que estamos viviendo, porque cuando lo vi por primera vez dije, qué buena serie de ciencia ficción, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, todos hablamos de diversos conceptos, usamos el tema de Industria 4.0 o la cuarta revolución industrial. Yo creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado porque esta revolución, si es así, no es industrial, no es una industria 4.0 porque está afectando de manera desigual, estamos en una era de desigualdades, con S al final, distintos, todos los sectores de actividad de distinta forma. Desde el agro, pasando por la industria, llegando a los servicios y dentro de los servicios, perdonen que lo diga así, los servicios educativos. Entonces, el concepto de Industria 4.0 tiene su origen en Alemania. En el año 2000, los empresarios alemanes empiezan a preocuparse por el incremento de la productividad y para ello necesitan utilizar de manera sistemática, un conjunto de tecnologías, a lo que van a llamar pilares tecnológicos, que permiten cumplir la fantasía de la empresa integrada tecnológicamente, donde las máquinas hablan entre sí, se comunican entre sí. Entonces, de estos 17 pilares tecnológicos, ahí están todos mencionados, pero a mí me pareció interesante resalté todos, no, los robots los dejé afuera, pero resaltar aquellos que me parecía que están afectando al tema de la educación, ¿no? La Internet de las cosas, el cloud computing, que es guardo todo en las nubes, digamos, la inteligencia artificial, el vínculo con el Big Data, bueno, la impresión 3D, la visión artificial o la realidad virtual, que me permitiría también a mí enseñar cuestiones graves, riesgosas en entornos virtuales, o la realidad virtual, bueno, aumentada o mixta. Entonces, estas son tecnologías que ya afectan las formas de enseñanza, de aprendizaje, las usemos o no las usemos, nos demos cuenta que las estamos usando o no las estamos usando. Entonces, si podemos pasar a la siguiente. Otro tema, otra línea, que también seguramente muchos de ustedes ya habrán escuchado, es la creación de la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, que fue una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo en el año 2007. Remarco esto porque esto que estoy hablando es del AC, del antes del COVID. Para mí el COVID es antes de Cristo, después de Cristo, antes del COVID y después del COVID. Insisto, a mí me gusta mucho la ciencia ficción, pero lo del COVID marcó un impulso muy fuerte a estas tecnologías. De hecho, que hoy no estemos presencial es un producto de eso, ¿no? Del conjunto de recomendaciones, ustedes saben que la OIT se reúne, es el único organismo internacional donde reúne empresarios, sindicatos y Estado. En el año 2017 genera un conjunto de recomendaciones para afrontar las tecnologías. Yo ahí resalté dos que me parecieron importantes. La idea del derecho universal al aprendizaje permanente, y aquí es el imperativo categórico kantiano. Te aprendés hasta que morís. Ahora hay que pensar cuáles son los sistemas que te acompañan. Y si no te acompaña ningún sistema, bienvenido a la distopía, porque vas a quedar fuera y dentro de la sociedad. ¿Vieron? Es como la pantalla. La realidad virtual es realidad. Ser un excluido socialmente no es que te mandan
a una isla aislada. Estás entre la sociedad, pero estás aislada de lo social, ¿no? Esto me parece que es un efecto importante. Pero la idea del derecho universal al aprendizaje permanente da cuenta de la importancia que tiene la formación, la educación, la capacitación, pero para provocarlos un poco, no la del siglo XX. Hay que pensar la del siglo XXI, y ese, por suerte, es un problema de ustedes como SUTEBA y no mía como docente de la UBA. Y les recuerdo que yo salgo de acá y me voy a mi casa caminando, a mí no me agarran presencialmente. El otro recomendación que me pareció importante retomar, porque da cuenta de la temática sindical, es la gestión del cambio tecnológico. Y ahí me parece que... gracias. Para gestionar la tecnología y no caer en el determinismo tecnológico, y ese es el objetivo de mi charla con ustedes, hay que desarrollar capacidades de comprensión del fenómeno tecnológico que todavía no tenemos. Que no lo tenemos no solo a nivel de quienes trabajan, o de quienes estudian, o de quienes son las poblaciones objetivos de nuestras políticas, sino a nivel de las instituciones, ¿no? Me permito decir, las instituciones laborales, diría Milei, no la ven. Este cambio tecnológico no la ven. Podemos estar, obviamente, en desacuerdo con la ley bases, la reforma laboral, pero hay un hueco de reforma laboral que tiene que ver con estas tecnologías que no la ven. Pero no la ven ellos, no la ven el sector empresario, no la ve el sector sindical, y al mismo tiempo estamos insertos en esta vorágine, y a mí me parece ahí que SUTEBA, los gremios docentes, están en este doble desafío. Primero porque están trabajando con trabajadores de la educación, y además porque el rol de la educación va a ser transformado, ¿no? Se están transformando los trabajadores, quienes trabajan en la educación, se está transformando el sistema educativo, se van a transformar los sindicatos. Mi hipótesis de trabajo, y puedo defenderla no con mi vida, pero puedo defenderla bastante, es que de la misma forma como el taylorismo-fordismo combatió el oficio y con ello derrotó al gremio artesanal y generó un nuevo tipo de trabajador, que es el trabajador y la trabajadora especializada, y con ello una nueva forma de representación, que es los sindicatos tal como lo conocemos, bueno, hoy estamos en una etapa muy gramsciana, ¿no? Lo viejo no terminó de morir, lo nuevo no terminó de nacer, y están surgiendo todos los monstruos, desde Frankenstein hasta los de Goya, ¿no? Los sueños de la razón nos están llevando con monstruos. Entonces, si pasamos a la otra, Filmina. El otro esquema, este es nuestro trabajo más, mi trabajo más en la Fundación EBER, que es una fundación vinculada al Partido Socialdemócrata Alemán y a los sindicatos alemanes, es no pensar tanto el futuro del trabajo, sino cómo va a ser el trabajo del futuro. En esta línea de pensamiento, el problema que tuvimos es que no tenemos ni las capacidades para entender la dinámica de cambio, ¿no? Y ya no es un problema de la capacidad del sujeto trabajador o de la trabajadora, de la población más vulnerada, sino de las instituciones. Lo digo como experiencia propia nuestra de tener que aprender a comprender nuevos lenguajes, entre ellos los de programación, ¿no? ¿A quién no nos costó decir server, cloud, ¿viste? ¿De qué me estás hablando con el código fuente? Esta cosa del software libre o del capitalismo, donde ahora le llamamos unicornio a unos explotadores que son infinitamente terribles y le decimos unicornio. Bueno, la batalla cultural la estamos perdiendo, lamento decírselo en ese sentido, pero bueno. Entonces, para no caer en el determinismo tecnológico, y no creer que esta es una decisión económica de inversión, del que el señor Milei se va a juntar con Elon Musk y vamos a tener el Estado a través de Google totalmente con inteligencia artificial, tenemos que tener en cuenta que es una decisión que es social y política, pero eso implica desarrollar las capacidades para que los actores sociales y políticos entiendan, comprendan, orienten, promocionen o lentifiquen estos procesos, ¿no? Digo, porque aún para orientarlos hay que entender las consecuencias que puede tener, ¿no?
Entonces, si pasamos a la siguiente. Entonces, solamente para complejizar y complejizar al infinito, me gusta más hablar de innovaciones porque mezclan cambios de tipo organizacionales y tecnológicos. Yo, la verdad que no soy una estudiosa de la escuela, la sociología del trabajo siempre va para el lado de la industria, pero bueno, ustedes están ahí y a mí me parece buenísimo estas conversaciones para aprender. Yo creo que la organización escolar está cambiando o cambió. Me parece que no tenemos conciencia del cambio. Por ahí es un prejuicio mío, pero la gran empresa que dio lugar a los grandes sindicatos cambió con los procesos de tercerización, de desterritorialización, la cadena de valor, el outsourcing o como lo quieran llamar. Bueno, hubo cambios de la organización de la producción. En ese sentido, a mí me parece que uno tiene que volver a los 80, qué época creativa que fue esa, pero fundamentalmente porque ahí estaba de moda lo que se llamaba el modelo japonés de empresa, que si uno a ese modelo le agrega un poco de tecnologías de la información y de la comunicación, tenemos el momento actual. Pero tengamos en cuenta que hay cambios, cómo se organiza el aula, cómo se organiza el aula para esta cuestión virtual, para lo presencial, cuando es una clase masiva, cuando es una clase más pequeña, cuando la clase se da en el domicilio, cuando la clase se da en la calle, ¿no? Digo, ¿dónde se da clase? Cuando llevo la clase conmigo aquí en este celular. Entonces hay cambios tecnológicos también que imbrican, que favorecen estos cambios organizacionales, que son, yo diría, en términos sindicales, de descolectivización, ¿no? Yo creo que el territorio, no totalmente, pero en buena parte, hoy es digital. De hecho, ustedes vayan a saber en el ciberespacio dónde están. Yo estoy presencialmente aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas, ¿no? El resto están en algún lugar de la provincia de Buenos Aires o quizás del país. Ahora, estos cambios tecnológicos, a diferencia de los del capitalismo industrial, que tuvieron una estabilidad de la posguerra, con idas y vueltas, con crisis tempranas o no, se van a imbricar y se van a potenciar. Y son dinámicos y de gran nivel de complejidad y de velocidad. Digo esto porque, cargada de vuelta, qué bueno que hago esto virtual. Podemos estar discutiendo el programa de estudio de la universidad, el diseño curricular. Chicos, si tardan 3 años. Eso estaba bien, viste, en otra época, pero ahora es como mucho más rápido eso, ¿no? Digo, y eso implica un problema de representación sindical, ¿o no? Quizás para ustedes no, pero me parece que sí. Pero bueno, dudo, luego existo. Sí, si ella dice que sí, gracias, muy bien, gracias. Entonces, el entorno ahora es un entorno digital. Yo siempre cuento una anécdota de último tiempo, como buena nerd que he sido, me mantengo, muy fanática de House of Dragon. En un momento de pelea de dragones en las redes estaban las discusiones. Y las discusiones en las redes eran sobre los dragones. Y si uno analiza la discusión, los dragones existían. Para mí existían, ¿no? Entonces las discusiones eran cuál era el dragón más bello, cuál era el más grande. En las batallas moría gente, a nadie le importaba. El tema era el pobre dragón que lo habían herido, ¿no? Y entonces uno se da cuenta que la realidad es la de la pantalla. No importa, ¿qué me voy a poner a explicar? Che, los dragones no existen. Ya sé que no existen los dragones. ¿Qué me vas a decir? Ya sé que no existen los dragones. Pero en esa discusión sí existen los dragones, ¿no? Entonces, este entorno digital es un entorno donde la única verdad es la de la pantalla. Empieza a ser la verdad de la pantalla. Cuando estoy en la pantalla, y estoy muchas horas por día en la pantalla, eso le pasa a les alumnes, le pasa a les docentes, les pasa a les dirigentes sindicales y a les políticos. Estuve re políticamente correcta en esto. Ahora, estos nuevos entornos digitales generan un elevado nivel de autonomía para su uso y desarrollo. Para mí la palabra autonomía hay que prestarle mucha atención. En los 90 discutimos y fracasamos, aunque quedó mal culturalmente, la flexibilidad, pero hoy
la palabra maravillosa es autonomía, ¿no? Entonces, estos niveles de autonomía exigen recuperar la capacidad de reflexionar, exige recuperar las formas, o recuperar o no, o crear nuevas formas de cómo se desarrolla el conocimiento colectivo, porque el individual se desarrolla para bien, para mal, fragmentado, débil, poco preciso, poco científico, muy teñido de afectos negativos, ¿no? por las empatías que genera, pero hay un desafío ahí de generar el conocimiento colectivo. Este es un tema docente, este es un tema de los sindicatos docentes, este es un tema político, es un tema de la sociedad. ¿Por qué me parece esto? Porque yo creo que los sindicatos son la última defensa frente al avance de este nuevo tipo de capitalismo. La escuela es el último ámbito donde se encuentran colectivamente, pero eso no significa que no sea Troya, ¿no? En algún momento, Troya aguantó 10 años, pero en algún momento entra el caballito con los griegos adentro. Entonces, un tema que introduce estas innovaciones, porque son personales, porque son individuales, es que introducen nuevas desigualdades. Y si digo nuevas desigualdades, no estoy pensando en la justicia social, sino tengo que pensar en las justicias sociales. Y yo les pregunto a ustedes, como sindicalistas que están con sus compañeros y sus compañeras, si no creen que la justicia social que ustedes creen no es la misma que creen, si es la misma que creen los compañeros y compañeras. Y es más, me permitiría avanzar y decir, para mí, hasta la desigualdad es justa. Y ese es un problema para pensar la justicia social y la desigualdad, ¿no? ¿Qué pasa cuando la gente empieza a pensar que lo desigual es justo, ¿no? Que tener una nota más grande, más alta, una A más, es justo. Si estudié más, ¿no? Si me maté estudiando, no, estoy muy cerca del pensamiento meritocrático y neoliberal, pero la escuela me ponía notas. Alfanumérica, numérica, porcentuales, ¿no? Pero la nota, y me permitía diferenciar. Iba a la bandera, iba a la escolta, no iba, me echaban, qué sé yo, me ponían amonestaciones. Pero hay una percepción de la desigualdad que nos pone en cierta contradicción con una mirada igualitaria, que genera esta idea del enojo, ¿no? Hay una empatía negativa que me parece que no se termina de resolver. Pero por lo pronto, la bandera de la justicia social son banderas de justicia sociales. Hay que ver cómo se reconstruyen. De vuelta, lo bueno, yo no soy sindicalista, es muy fácil decir esto, pero hay que estar trabajándolo. Por eso está bueno estos espacios de pensamiento. ¿Por qué esta idea? Porque las percepciones son individualizadas. Hay un cierto efecto por acá. ¿Sí? Algo que hace la inteligencia artificial, el algoritmo, es ponerme con los idénticos, ¿no? Sí, yo me adhiero a todas las páginas de SUTEBA, o qué sé yo, a las de la CGT, a las de la CTA, a las de LEMATA, qué sé yo, y por ese lado voy. No entro, nunca he entrado a las páginas de los adherentes de mi ley. Una vez tuve la experiencia de hacerlo, estaba muy aburrida. Bueno, hay que bancarse esa situación, ¿no? Pero sí me interesa que pensemos que en este capitalismo, no sé cómo será, algunos autores discuten que sea de vigilancia, el dato sí es un nuevo petróleo. Para lo que no es un nuevo petróleo es para los sindicatos. Y aquí quiero ser muy clara, no estoy hablando solo del SUTEBA, creo que de los sindicatos en general, esta no la ven, ¿no? Fundamentalmente porque el dato como nuevo petróleo cuestionaría las formas territoriales tradicionales de representación, ¿no? Y ponen en cuestionamiento elementos de la estructura sindical. Por eso creo que estamos en esta etapa de transición entre el fin del artesanado y el inicio del sindicalismo. Entonces, si podemos pasar a la siguiente. Entonces, ¿de qué hablamos con los datos? Porque también hay mucho de los expertos de este tema que no explican. Por ahí ustedes ya lo conocen,
Pero nosotros partimos, como sindicalistas del siglo pasado, en la idea de la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo es mi capacidad psíquica y física de poner a disposición para transformar la naturaleza, y en eso diría Marx, me transformo a mí misma, ¿no? La pongo a disposición del capital, la vendo, por eso llaman a la fuerza de trabajo así, como una mercancía que se vende. El capital la compra, pero es una compra trucha, porque la fuerza de trabajo es mía, ¿no? Y ahí, bueno, ¿cuántas horas doy de clase? Lo que me dice el programa, hago descansar a los chicos, le doy permiso, ¿no? Yo manejo con niveles de autonomía mi capacidad de enseñar o mi capacidad de aprender, ¿no? El dominio sigue siendo mío. Por eso el capital busca formas de organizar el trabajo para convencerme de dar más, ¿no? Si trabajo por vocación, si trabajo por objetivo, si trabajo bajo la explotación capitalista, ¿no? Voy viendo formas de ver. Ahora, con el dato, acá hay un tema, porque cuando me dicen cuáles son tus datos, Mónica, y yo inmediatamente digo mi nombre y apellido, mi dirección, mi número de documento, el mail y el teléfono. Datos. ¿Cuáles? Pero mis datos son todos, ¿no? Bueno, el sexo, obviamente, es mi voz. Y esto, para el tema docente, no es un tema, es mi imagen. Para el control son los likes, son los comentarios en las redes, son los sitios de interés, son los estudios médicos que me realizo, ¿no? Son las suscripciones a revistas, a páginas, a streaming, a lo que sea, ¿no? Toda nuestra sociedad es un permanente registro digital, o se digitalizan permanentemente nuestros datos. Ustedes ahora están digitalizando datos míos, ¿sí? Si voy a una movilización y me sacan una foto, están digitalizando datos míos. Si yo voy a una movilización y me saco la foto y la subo a las redes, lo hago como un acto voluntario. Pero como todo el mundo hoy tiene una cámara, antes la cámara era la Kodak Fiesta, también otra vez regalo de los 15, pero ahora uno se compra el celular por la cámara y va buchoneando, ay, me gusta esto, saco la foto. Voy a la movilización, saco la foto de 300 personas. Si ustedes todavía usan el viejo Facebook, el Facebook identifica a las personas y digo, ¿cómo lo conoces? Si yo no conozco a nadie de los que están, a mí me gustó la foto, por la imagen, las banderas, qué sé yo. Entonces, hay un registro digital de nuestros datos, que lo hacemos nosotros voluntariamente por el uso de las redes, por el uso del celular, del WhatsApp, o involuntariamente. También lo pueden hacer por mí otras personas. Voy a una fiesta, me pongo un poco alegre, digo alguna pavada, me filman y lo suben a las redes. Yo les recomiendo, disculpe, pero a mí me gusta esto, vean el primer capítulo de la temporada 6 de Black Mirror. ¿Qué estamos haciendo con este tema de nuestros datos? ¿Cómo los estamos entregando y las consecuencias que tiene? Porque hoy creo que los términos y condiciones de cualquier aplicativo que estoy usando, WhatsApp, para ver el recibo de sueldo, para hacer trámites bancarios, firmo términos y condiciones donde yo individualmente, como me molesta leer 78 artículos en Arial 9, escroleo y digo, basta todas. Porque además me amenaza que si no lo hago, seguro que todo va a funcionar bien. Ahora, perdónenme, a mí, ustedes los sindicalistas me dejan sola frente a esta tecnología. No he visto un solo sindicato, y muchos sindicatos, muchos trabajadores y muchas empresas le están pidiendo a sus trabajadores que se bajen el aplicativo para bajar su recibo de sueldo. Incluso yo como docente de la Universidad de Buenos Aires me la bajo por ahí. Y nadie se pone a leer los términos y condiciones por mí. Y acá hay un tema, ahí hay un hueco que no se termina de llenar. Entonces, sigamos. Entonces, tenemos que entender que este proceso que empieza con los temas de digitalización, todo se vuelve digital, los escritos, los libros, todo lo puedo escanear, es más, en mi teléfono tengo un escáner pequeño, la bibliografía la escaneo y la subo, ¿no?
permite el desarrollo de la minería de datos, ¿no? Tengo miles y millones de datos, genero miles y millones de datos por segundo y ahora tengo algoritmos que me permiten, como la minería, extraer estos datos y configurar, vamos a ver, perfiles, ¿no? Estamos en un proceso de transformación de estos hábitos de vida, de trabajo y de estudio. Y a ustedes esto, como SUTEBA, los agarra a las tres, por los tres lados. Porque las formas de estudiar, de aprender y de enseñar están modificándose, con lo cual las formas de estudio y de trabajo están modificándose, y los hábitos de vida también se están modificando, ¿no? Eso habla de cambios en las ocupaciones, que es estos aprendizajes. ¿Cómo aprendo? Aprendo en clase, con el pizarrón virtual, aprendo con el tutorial de YouTube, aprendo con los archivos digitales. ¿Dónde estoy aprendiendo? ¿No? Está afectando todos los niveles de calificación. Digo, por eso no puse robot. Los automatismos de la tercera revolución industrial hablaban de que, claro, los más bajos niveles de calificación iban a ser rápidamente reemplazados. Claro, si mi tarea era cambiar de lugar, ¿no? Bien a lo Charlie Chaplin o ajustar una tuerca, obviamente un robot lo va a hacer mucho más rápido, mejor, y yo no voy a tener dolor de espalda ni tendinitis. Pero esto está avanzando sobre todos los niveles de calificación, incluso profesionales de alto nivel, en algunos casos de manera positiva. El otro día vi un chino que operaba el cerebro de otro a 5.000 kilómetros de distancia, cosa que me parece un avance de la tecnología, pero está modificando todos los niveles de formación y creo que la de los docentes también, ¿no? Se está hablando de esta idea de la plataformización de la vida, ¿no? De hecho, ahí vuelvo al COVID. Si ustedes me hubiesen dicho como docente de la Benemérita Universidad de Buenos Aires que iba a usar el Zoom y que todos íbamos a estar usando el Zoom, les iba a decir no, el territorio, la universidad, los chicos, todo eso. Cuando seguía la pandemia, cuando empezó la parte de volvemos a encontrarnos de manera limitada, se me ocurrió preguntarle a los alumnos si querían volver a la bendita universidad y me dijeron no, porque ahora tengo mi trabajo acá, yo me arreglo, bueno, y ahora tenemos el mismo problema con el tema del transporte, ¿no? Ahí hay un temita que hay que ver. Bueno, obviamente están modificándose el tema de los derechos, la percepción de los derechos y de las formas de representación de los mismos, fundamentalmente porque yo soy, nuestros datos, ¿cómo era? El ente que se preguntaba por el ser, ahora es la inteligencia artificial la que se pregunta por el ser y contesta bastante bien, va aprendiendo, aprende mucho más que nosotros en algunas cosas. Y es que aparte le voy enseñando permanentemente, ¿no? Entonces hay nuevas formas de producir, de consumir bienes, de servicios y también de consumir derechos. Y el derecho a la educación es un derecho que se está transformando, ¿no? Y eso me parece también que es un tema para abordar desde el ámbito educativo. Entonces, si podemos pasar a la próxima. Entonces, en un recorrido más o menos histórico, de estas tecnologías, ok, el COVID le dio impulso, pero veamos cómo fue evolucionando y la velocidad del cambio, ¿no? En realidad, el padre de todo esto es el Alan Turing, que en el 48 hay una película bastante buena sobre que el tipo inventa la computadora en términos de predecir dónde van a estar los barcos y los aviones nazis, y después inventa un test, que se va a hacer el test de Turing, para así comprobar que una computadora no es un ser humano, porque se avivaba que las computadoras tenían un lenguaje que podía imitar a un ser humano. Año 48, Turing, ¿no? La Internet se crea por las universidades, una universidad en California, es el primer comunicado que hacen en el año 69, vos tal como lo dijiste, en los 90 en la difusión masiva, cuando hay un uso militar de la Internet, pero a mí me interesa el año 90 porque todos podemos acceder a Internet. ¿No se acuerdan del sonidito que teníamos los módem en el domicilio? Cuando uno de golpe no tenías el correo que tardabas 15 días el express y 15 días con suerte en volver la carta,
O el teléfono que tenías que pedir la llamada. Digo, yo tengo un hermano que estuvo exiliado en México y era pedir la llamada con 2 horas de anticipación, tener un vecino que tenga teléfono, hablar a los gritos porque eso nos hacía sentir que estábamos más cerca. Bueno, pero el internet, de golpe, inmediatamente yo podía comunicarme y me respondía en el momento. Era una cosa impresionante. A este uso masivo aparece en el 2008-2010 el uso masivo de estos teléfonos, que ya no son teléfonos, son celulares, y son celulares inteligentes, ¿sí? Que me permiten estar conectada. Antes tenía que ir a mi casa, ahora va conmigo a todas partes, ¿no? El smartwatch, este reloj inteligente, es una máquina de extraer datos sensibles. Digo, los que estudiamos políticas públicas sabemos que el Estado define lo que se llaman bienes preferenciales, ¿no? Por ejemplo, ponerse cinturón de seguridad, usar el casco en la moto. No te consulto. El Estado dice que tenés que usar el casco en la moto. No me importa que sea tu moto, no me importa que sea tu cabeza, vos tenés que usar el casco. No te estoy consultando. El Estado puede decir no más sal en los comedores, no más golosinas en la escuela. Pero esta máquina le dice a algo, a una nube, a un server, ¿no?, que yo no camino las 7.000 pasos que tendría que caminar por semana, que aumenté de peso, que como dulces, que, ¿no?, digo, que mi presión arterial sube porque, bueno, esto lo pueden analizar por el teléfono, ¿no?, el ritmo cardíaco, cómo lo tengo. Y las pulseras Amazon se hacen famosas en el año 2016, pero ya venían antes. Y en el 2022 aparece el tema de la inteligencia artificial. Pero ven cómo se van acelerando los tiempos, ¿no? Y con la inteligencia artificial, todos hablamos del GPT, de la OpenAI, pero también está el chatbot Copilot de Microsoft, Llama de Meta, Géminis de Google, el Cloud, Anthropic, varios. Y fundamentalmente, con esto solo esta referencia, la necesidad de contar con litio para las baterías, ¿no? La batería me garantiza la portabilidad, me garantiza que no lleve 5 kilos como mi primera computadora y me garantiza que aguante cada vez más tiempo porque si no los datos pierdo. Y hay otro tema que está apareciendo y este es importante, este uso gratuito de aplicativos, que es una máquina de extraer datos. Insisto, si leyésemos todos los términos y condiciones de cada aplicativo que me bajo, WhatsApp, por ejemplo, el Google, el correo, la verdad que estaría 2 meses de mi vida solamente leyendo términos y condiciones. Y hay términos y condiciones que, ¿por qué? Para bajarme un jueguito me pide el acceso a mis fotos, a mis datos de contacto. ¿Por qué el banco me pide el georreferenciamiento? ¿Por qué la tarjeta SUBE dice todo lo que yo viajo, dónde viajo, cuánto gasto, ¿no? Entonces, aquí hay un tema de que hay que reconstruir colectivamente cómo se están extrayendo los datos, porque si ustedes se bajan el aplicativo del salario, doy el ejemplo de unas trabajadoras de algunos ministerios, donde le pidieron la empresa de mantenimiento que tienen, que se bajen un aplicativo para acceder a su salario, y con ese aplicativo la empresa sabe en qué piso están, si están reunidos, si están haciendo su tarea o no, ¿no? Entonces hay formas de control que tienen que ver con esto, ¿no? Y además, esta cosa es fantástica, ¿saben? Yo todos mis problemas los resuelvo por acá. Todos. Entrada al teatro, entrada al cine, ir al banco. Uy, me olvidé de pagar la tarjeta. Uy, me olvidé ¿no? El otro es parte del problema y el Estado es parte del problema, ¿no? Fíjense cómo hay límites, están horadando límites, no es que están desapareciendo, hay límites a las conciencias colectivas, a las identidades colectivas, a las solidaridades colectivas, ¿no? Esto que uno a veces desde los campos sindicales y políticos creemos que hay una clara conciencia de clase, hay de clases y en realidad son más comunitarias y además son
de grupos cada vez más pequeños, más directos, con los cuales tengo relaciones de confianza. Desarrollar relaciones de confianza políticas, sindicales, en estos tiempos es mucho más difícil. Pero no es llamando a las viejas banderas, no es tampoco tirándolas, pero no es solo llamando a las viejas banderas. Entonces ahí hay unas tensiones que me parece que hay que revisar. Si pasamos a la siguiente. Entonces, solamente para tomar un poco la perspectiva de la compañera que me antecedió, bueno, hoy se habla de la tecnopolítica a nivel global, ¿no? Y si uno piensa, el Cold War es la guerra por la inteligencia artificial entre China y Estados Unidos, que China está ganando, ¿no? China se plantea el 2030 avanzar a nivel mundial en el tema de la inteligencia artificial, y ahí empezamos a ver por qué el dato es importante, ¿no? Uno dice, bueno, ¿quién producen? Bueno, es que voy a producir en base a los datos que tengo, en base a las necesidades que perciba, ¿no? Y también puedo decir, si lo miro desde el Estado, voy a percibir en base, voy a generar derechos en base a las necesidades que perciba la inteligencia artificial, ¿no? ¿Quiénes van a la primaria? ¿Quiénes van a la secundaria? ¿Quiénes abandonan? ¿En qué momento? ¿Qué docentes son evaluados? Yo les recomiendo un texto, un libro muy interesante, no es muy moderno, pero está muy bueno, que se llama Armas de Destrucción Matemática, ¿no? Donde analiza la primera experiencia de evaluar la calidad educativa de las universidades en Estados Unidos utilizando estas inteligencias artificiales. Pero estamos pasando, digo, para pasar rápido esto, una etapa de colonización digital, donde tenemos déficit de soberanía tecnológica. Nuestro Estado, aún el nacional y popular, tenía agujeros, ¿eh? Somos un colador. No nos protege el kirchnerismo de esta, ¿eh? Y tampoco nos protege Perón de esta. Tenemos que pensar, en serio, los déficits de soberanía tecnológica que tenemos a nivel de políticas de Estado. Todos estamos manejando datos sensibles, particularmente los sindicatos. El sistema educativo, el sistema de salud, ¿no? Se hackearon bases de datos del RENAPER, del sistema de salud, de enfermos con HIV, ¿no? Es un temazo ese, ¿no? Por lo cual, vuelvo a esta hipótesis del déficit de capacidades institucionales y de brechas digitales, ¿no? Podemos no tener pobres, pero vamos a tener excluidos digitalmente. No es un problema solamente de la desigualdad entendida en términos de riqueza o pobreza, sino de capacidad de comprender, de manejar, de entender, de moverse en estos nuevos entornos digitales. La próxima, por favor. Entonces, precisando esta idea del dato nuevo petróleo o este capitalismo de datos, ¿qué son este tema de los macrodatos o la datificación? Bueno, es la capacidad que tenemos de generar grandes cantidades de datos. Cada like, cada link, cada consulta que hago, cada trámite que hago, cada foto que me sacan con las cámaras de seguridad, con los señores de gendarmería que están ahí en el Congreso, con las cámaras del celular de las compañeras, en esta cámara que están ahí en la calle. Bueno, están generando datos a lo loco. Cualquier sonido que emito con mi voz, la forma en que hablo, la forma que me expreso, son datos, ¿no? La imagen, digo, es interesante, digo, ver actores y actrices que fallecieron, o este famoso caso de Bruce Willis, que se dio sus datos para seguir actuando, ¿no? Bueno, entonces estamos en el tema de la minería de datos, pero ustedes me dicen Bruce Willis, pero si yo soy docente y doy esta clase, ustedes la repiten. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes porque todavía no manejan una buena inteligencia artificial, pero si querrían podían hacerme decir cualquier cosa. Nosotros tenemos algunos escritores de los artículos que generamos sobre el tema de ultraderecha que se niegan a que los filmen. Porque en Brasil le están utilizando sus datos y crean fake news, ¿no? Entonces, ahí hay un temita y nosotros usamos los datos de los afiliados y afiliadas con una impunidad
y no le advertimos tampoco a la sociedad, con lo cual la crisis de representación política de los sindicatos es porque no encuentran todavía que hay un nuevo espacio, además de la representación tradicional, que hay que ocupar. Y si no lo ocupa el sindicato, la verdad que no lo va a ocupar nadie, ¿no? Digo, los partidos políticos tienen una baja institucionalidad, más en Argentina, son una herramienta electoral, además tenemos las alianzas que son cada vez más fluidas, débiles, ¿no? Todos estamos buscando votantes que hoy te votan a vos, mañana te votan a Milei, pasado a Patricia Bullrich, pasan por Macri y después pueden ir por Grabois, en un recorrido, ¿no?, que tiene que ver con el enojo, con la empatía, con el deseo de ser reconocidos, con creer que pueden ser emprendedores de éxito vendiendo churros en Miami, como digo yo, pero bueno, es muy difícil discutir eso, ¿no? Porque, qué sé yo, es como si yo tengo expectativas de irme y vengan ustedes a decirme, no, Mónica, quédate acá, que te va a ir bien, no seas boba. No vas a poder desarrollarte, no vas a ser nunca como Elon Musk, no vas a ir nunca a Tailandia, lo siento, no vas a ir a Disneylandia, ¿no? Ustedes me vienen a decir todo lo que no voy a hacer y yo acá me están llenando de expectativas, ¿no? Entonces es un campo minado este nuevo sujeto, ¿no? Digo, fíjense todo el rollo que hubo en provincia de Buenos Aires con los trabajadores de plataforma. Se negaron a ser registrados en el Ministerio de Trabajo. No Mercado Libre, los trabajadores, porque hay una nueva percepción, una nueva subjetividad ahí, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial es la creación de estos algoritmos, ¿no?, que analiza este conjunto de datos. Es la posibilidad de analizar los datos, de crearlos, de transformarlos, ¿no? Por eso se llama inteligencia artificial general, inteligencia general aprendizaje autónomo. Uno carga la inteligencia artificial con datos, cada vez que llenamos un CAPTCHA, le estoy enseñando a la inteligencia artificial. El problema es que ahora la inteligencia artificial casi ya no me necesita, puede aprender automáticamente. Ahí el tema son los prejuicios de los programadores y lenguajes que nos están excediendo un poco de nuestra voluntad. Creo que vamos para el lado del tecnoceno o, como en los gloriosos 80, Terminator y Skynet, ¿no? Le cedemos a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial dice, estos virus humanos que habitan la Tierra y que han hecho semejante, es hora de destruirlos, ¿no? Entonces, si podemos pasar al siguiente. Una buena. Una buena, a ver, una buena. Y no sé, pero para buenas ustedes se reúnen permanentemente y se empoderan y todos pensamos idéntico. ¿Viste? Nadie quiere ir al odontólogo y que te diga, che, te tengo que hacer un tratamiento de conducto. Todos quieren que le diga, estás bien, no me importa que esta molestia es una pavada, no pasa nada. Entonces, este algoritmo es una secuencia de pasos lógicos, ¿no?, que permite solucionar un problema. El Machine Learning utiliza estos algoritmos para analizar datos, aprende de nosotros a analizar datos, ¿no?, toma decisiones, por eso es un capitalismo predictivo. Bueno, si yo como policía le enseño que un pibe morochito con gorrita para atrás, que está a las 10 de la noche en una esquina, seguramente 80% es un chorro, el algoritmo me va a decir... Digo, si ustedes suben al subte y hay policías en la estación, el policía funciona como un algoritmo, busca y mira qué figura le parece sospechosa y va y le pide documentos. Lo hace el policía, lo hace la inteligencia artificial, ¿no? ¿De dónde aprenden? ¿No? Los sistemas policiales de New York utilizan esto, aprendieron de los policías a identificar terroristas. Imagínense identificar un terrorista, ¿no? Uno que tiene medio cara de musulmán, chao, fuiste, ¿no? El dato biométrico es importante. El deep learning o aprendizaje profundo, ahí está el otro tema filosófico existencial, es esto que aprende por sí mismo. Es un algoritmo que es automático, ya no me necesita, predice. Predice que si nací en tal barrio, seguramente voy a tener amigos que sean chorros, seguramente voy a ser chorro, seguramente cuando me pare un policía me va a pedir más documentos y me va, por algún término menor, puedo ir presa. ¿Sigamos? Entonces, estos cambios
afectan todos los niveles de calificación, no solo los trabajadores de bajo nivel de calificación. ¿Y esto qué significa para el sistema educativo en su conjunto? Bueno, en parte que la promesa del título universitario, del proceso de inclusión social ascendente a través de los títulos, de los certificados de estudio, y están muy difíciles de que se cumplan. El certificado me dice cuántos años estudié, pero no sé si me dice de estas capacidades, ¿no? Y en esto yo creo que hay que prestarle atención. A veces uno le dice, es cierto que viene muy de la mano de los CEO, ¿viste? Con las socioemocionales y las habilidades blandas, pero hay temas de habilidades socioemocionales que hay que tener en cuenta. Para mí el caso más típico es, como docente no sabemos evaluar, no poner la nota, evaluar. Evaluar significa devolverle al otro que aprobó o no aprobó. Y a más bajo nivel de calificación o más bajo nivel socioeconómico, más bajo nivel de tolerancia a la frustración. Por consiguiente, si yo le digo a alguien que reprobó, que tiene 2, y ese alguien viene de una familia de bajo nivel de calificación, es muy posible que los padres quieran matarme. Ahí hay un manejo de las habilidades socioemocionales, de la tolerancia a la frustración, que es un tema importante. ¿Es importante la matemática? Sí. ¿Es importante el lenguaje? Sí. Pero también cómo se maneja, ¿no? Cómo se trabaja en grupo, cómo se tolera la frustración, cómo se exige, ¿no? Porque para tolerar la frustración hay que saber exigir, ¿no? Digo, es fácil regalar la nota, pero ahí hay habilidades socioemocionales. Fíjense que son las del quien aprende y del que enseña, ¿no? Digo, y esos son campos de exploración, y yo creo que son campos de exploración sindicales. No hay otro ámbito donde explorar esto. Se establecen nuevas desigualdades porque los saltos de productividad que hay, por eso el dato es el nuevo petróleo, no es de la persona, sino de las máquinas, de esta inteligencia, de esta vida. ¿Dónde está la inteligencia artificial? Que la rompo, ¿no? Bueno, si van en WhatsApp, la inteligencia artificial está arriba, así que tengan cuidado porque ahí el otro día le quise mandar un mensaje a una compañera de trabajo y me contestó la inteligencia artificial porque me equivoqué en el botón y me dijo, no, esto yo no lo puedo hacer porque no tengo todavía la información. Pero fui yo la que me equivoqué, ¿no? Pero ahí hay movidas. Entonces, están cambiando las formas de representación, ¿no? Y hay que tomarse en serio este tema de las expectativas, de los anhelos, de la frustración. Che, si creímos que el peronismo es un sentimiento, ¿no vamos a creer que la gente está enojada? ¿Que tiene anhelos? Y que tiene razón. ¿Nunca llegaron enojados a su casa? Y su pareja, con toda la buena intención, no les dijo, ay, no te preocupes, ya va a pasar, tomate un mate. Y vos, en vez de bajar los decibeles en la onda zen, querías salir a la calle y matarlo. Primero al otro, porque te había dicho que lo que vos estabas sintiendo no importaba. Y digo, es muy difícil manejar este momento, ¿no? Miren las habilidades socioemocionales en lo político. Hay un tema de la gestión sindical de datos. Los sindicatos manejan datos sensibles. Y cuando digo la gestión sindical de datos, y digo los datos, son todos los datos, ¿no? No que obra social maneja los datos de los que van a la clínica, turismo maneja los datos de los que usan el hotel o el camping, gremiales de los que están afiliados. Datos es todo. Yo puedo saber, dato no es solamente el dato de la afiliación, porque eso pudo ser hace 20 años, y créanme que yo cambié mucho hace 20 años. Me pude haber casado, separado, tenido hijos, volverme a casar, poner los hijos de mi pareja a mi cargo o no. Bueno, ahí hay una gestión sindical de los datos, que además son datos sensibles, que no es un tema menor. Yo creo que ahí también estamos hechos un colador. Los derechos, la idea de los derechos no es solo la normativa, sino el cumplimiento de los derechos. Eso es una nueva percepción que está apareciendo.
Todo el mundo se indignó con Sturzenegger hablando de usar la inteligencia artificial para dar de baja todas las reglamentaciones que no tenían resoluciones, y la verdad que uno dice, claro, derecho sin resolución, derecho que no se cumple, no existe. Derecho que no me alcanza, no existe, ¿no? ¿Y si seguimos? Entonces, estas innovaciones afectan el espacio y el tiempo de trabajo. Y este es un tema crucial para el sindicato, que es un sindicalismo territorial, como era el siglo pasado, donde compartíamos un espacio y un tiempo de trabajo. Bueno, quizás los docentes de primaria no tanto, los de secundaria seguramente, ¿no? Está el docente taxi o Uber, qué sé yo, que va de un lado al otro, bueno, ahí hay un tema, ¿no? De espacios y tiempos que no se compartan. Imagínense con el teletrabajo, imagínense cuando yo puedo hacer mi curso virtual. En una universidad trabajo híbrido, en otro doy directamente virtual y en otro es puramente presencial. Ahora, esto genera distintos tipos de identidades. El docente no siempre se identifica como docente en la vocación. Hay otras identidades que se están construyendo, ¿no? Otras solidaridades, quizás en los jóvenes aparecen más claramente, ¿no? Digo, estas discusiones sobre si los dragones sí o los dragones no, hay gente que estaba identificada con eso. Hay gente que se disfraza como los mangas del anime y construyen su identidad sobre eso. Ustedes me podrán decir, pero eso es una pavada. Pero están más comprometidos que con muchos sindicatos, ¿no? Ahí hay tema. Se está reconfigurando la jornada de trabajo, ¿no? Y los derechos asociados. Y al mismo tiempo se habla de la soberanía del tiempo, ¿no? Yo gestiono el tiempo de trabajo. Esto también tiene que ver con que en un mundo globalizado yo puedo trabajar para acá, para Argentina, pero ayer tuve un Zoom con gente de Botswana, Nigeria, Turquía, Afganistán y Europa. Y estábamos todos en jornadas, en tiempos distintos, ¿no? Yo puedo trabajar a la distancia. Algunas materias se pueden dar a las distancias, otras no. Pero la cosa mixta empieza a aparecer. Y el tema otro importante es el dato es un factor de control. Conmigo, en mi celular, entran las formas de control. Y con esto quiero decir lo siguiente. Yo puedo pedir licencia como docente de cualquier tipo, pero a mí me pueden controlar si estoy en mi casa o me fui a algún lado. Hoy, tiempo real, compañeros de AFIP me contaban un problema que tenía, que muchos compañeros pedían licencia psiquiátrica y le detectaban en tiempo real que se iban a Brasil, fundamentalmente porque el pasaporte, el DNI, se vincula, es un dato que está todo con todo, ¿no? Lo que antes era un expediente que estaba guardado, vaya a saber dónde, que nadie iba a revisar dentro de 30 años. Bueno, ahora esto es así y esto me parece que hay que trabajarlo sindicalmente, ¿no? Porque me parece que no tenemos total control. Y otro tema, aunque yo sé que la palabra cliente queda mal en el sistema educativo, pero les recuerdo que esta idea del modelo japonés de empresa, que es lo que aparece, el cliente externo y el cliente interno, bueno, todos somos controladores del otro. El otro día unos compañeros de metrodelegados me decían que una compañera decía, pero esta no trabaja si está todo el tiempo subiendo cosas a las redes. Y cree en el grupo de WhatsApp. Y no se lo decía el señor del dueño de la empresa, no sé quién será, se lo decía la compañera que estaba molesta porque ya estaba trabajando y la otra estaba volviendo con la... obviamente uno está contra la evaluación de la calidad educativa, pero armen el grupo de WhatsApp de padres. Pongan a los pibes en las redes. No se metan a evaluar los indicadores de calidad y vamos a tener un quilombazo de eso, ¿no? Digo, ya no se puede decir no voy, estoy en contra. El tema es cómo me meto a evaluar. Quiero darles un ejemplo.
Con esto de House of Dragon, lo peor que me podía pasar es quedarme sin internet el día sábado. Así que el sábado empezaba enloquecida a llamar a la proveedora de internet. La proveedora de internet me dice, no se preocupe, mañana le vamos a resolver el problema. ¿No le molestaría llenar una encuesta? Por supuesto. Entonces, la encuesta que me pedía la propia trabajadora que me había atendido y que me garantizaba que al día siguiente venían los técnicos a resolver el problema de coso, era, ¿su problema fue resuelto? Si yo ponía sí, me bajaban la... Si yo ponía no, obviamente estaba evaluando a la trabajadora, no estaba trabajando, pero no por una responsabilidad de... No había nadie que la defendiese. No había nadie que la defendiese. ¿Cuánto creen que van a tardar en hacer encuestas de evaluación docente? ¿No? Insisto, lean con atención este libro, si pueden conseguirlo. Hay un capítulo que está destinado fundamentalmente a la macana que se mandaron sobre evaluación de las universidades, cómo esto afectó todo el sistema educativo. Pero más acá o más allá, estoy a favor o en contra. Hay temas ahí que el sindicato se tiene que meter sí o sí. Contra la ley base, contra la regulación, a favor de Kicillof, digo, todo, pero además se tienen que meter en este tema, porque es la distopía que está viniendo. Sigamos, yo creo que lo pasé. Entonces, estas innovaciones obviamente están afectando a todos, ¿no? A los que aprenden, a los que enseñan y a los sistemas políticos y de representación. Es más, tenemos un presidente que ganó en lugares donde nunca fue. O sí fue. No es que nunca fue, fue. Fue, ¿no? Si la pantalla es la realidad, fue, ¿no? Entonces, la próxima. Creo que ya terminó. Bueno, crisis de representación sindical. Está muy mal. Yo tendría que empezar con algo más positivo, ¿no? Pero no me sale. En este momento no se me ocurre nada. Bueno, hay temas de la negociación a nivel del convenio colectivo. Hay dificultades con el cumplimiento de los nuevos derechos. Hay un individualismo que rechaza el derecho, como esta imposición colectiva. Estoy haciendo una generalidad, no estoy hablando de ningún caso en concreto. Las huelgas docentes en la universidad hay todo un temita, hay todo un temita ahí. Ni los alumnos, ni algunos docentes, hay temas ahí, ¿no? De los derechos, del cumplimiento de los derechos. Bueno, el máximo, este derecho a la desconexión, a la privacidad y el olvido. Si yo acepté los términos y condiciones, tiré por la basura la privacidad. Entran en todas las fotos de mi hijo, de su novia, de mi marido, de mi gata, de mis amigues, todo. ¿Qué derecho a la privacidad? ¿Cómo cumplen el derecho a la privacidad? ¿Seguimos diciendo el derecho a la privacidad? El derecho al olvido. En las redes no se olvida nada, ¿no? Acá no es el tema de la memoria, es el tema del derecho al olvido, ¿no? El expediente digital no desaparece. ¿Quién no hizo alguna pavada cuando era adolescente? Yo, por suerte, en mi época analógica, ¿sí? Pero los pibes de ahora pueden decir cosas. Después el adulto puede cambiar o puede empeorar, para bien o para mal. Pero acá, ¿no? Hay un temita. Y el derecho a la desconexión es otro tema que hay que trabajar, porque el derecho a la desconexión no es yo te mando como jefa y vos me tenés que contestar a mí, sino que por ahí me lo manda una compañera, por ahí mando yo. Y además porque a mí, a veces, en mi casa, por mis condiciones de trabajo, me conviene más trabajar a las 3 de la mañana, que hasta la gata está durmiendo y no me molesta, y yo me concentro y hago las cosas. Claro, ahí alteré un poco la jornada de trabajo y los derechos relacionados, ¿no? Hay nuevas formas de control algorítmico, eso significa que es la necesidad de desarrollar nuevas alianzas estratégicas, fundamentalmente con los programadores que hablan como chino. Anda a entender lo que es un código fuente, ni modo. Pero hay que desarrollarlo. La estructura del sindicato se modifica, ¿no?
los datos circulan, quiénes tienen acceso a los datos. Y en términos de la clase trabajadora estamos viendo un nuevo sentido del trabajo, hay nuevos intereses, esta idea de la autonomía y de la libertad. Sí, es cierto que es una libertad en abstracto, yo todo lo quiero, pero el que cree en la libertad, cree en la libertad. ¿No? Digo, los terraplanistas me parecían unos tontos, ¿viste? Pero hay un sentido ahí del trabajo que no llegamos a comprender, una cultura del trabajo, ¿no? No son solo las nuevas generaciones, hay un fuerte cuestionamiento, quizás, por lo menos a mí, que fui funcionario del Estado, para mí el Estado de bienestar, el Estado es un valor positivo. Y de golpe me avivo de que para muchos el Estado es una traba al desarrollo. No le soluciona problemas, le genera problemas, ¿no? Entonces, y frente a eso, prefiero resolverlo yo. Y cada vez conectarme menos con gente. ¿Con quién? ¿Qué quieren? ¿Que vaya al sindicato? ¿No me lo podés mandar por acá? ¿Querés que vaya a hacer un trámite al Estado? Me quiero morir. Sacar entradas al teatro, a Dios gracias, hay un aplicativo y me la saco por acá, porque si no me tenía que ir a la cola, morirme de frío, sacar las entradas, ¿no? Pero fíjense cómo lo resuelvo yo el problema. ¿No es impresionante esta idea de que no hay quien me ayude, ¿no? Sino, casi te sacás el celular, dejá, está acá. Está acá, ¿no? ¿Voy a clase o lo miro por acá? Entonces, esta idea de que el Estado es un factor de desarrollo o un problema al desarrollo personal toma algún límite de nuestras banderas, nuestra ideología, ¿no? Nuestras, presupongo un nuestro, ¿no? No sé. Me he llevado algunas sorpresas, ¿no? Como yo siempre recuerdo el disco de Les Luthiers cuando decía en una batalla, no sé, el Cabo López, avancemos, y de golpe se escuchaba, no, para el otro lado, porque se habían ido. Bueno, acá estamos medio en ese sentido. Y la próxima, que creo que es la última, no. Bueno, la idea es, el territorio ya no es territorio presencial. Este seminario lo demuestra claramente, es más bien analógico, es digital. Sí, bueno, pero esas son las únicas. Hay otros que ni siquiera los veo en la pantalla, ¿ya? Y miro para allá y tendría que mirar para allá. No, mi vida se ha complejizado gracias a ustedes. Hay temas de la estructura del cuidado y de protección de datos, no solo de cuidado de familiares, sino de cuidado y protección de datos. Hay temas del control digital, del conflicto laboral. Ya yo no estoy discutiendo con la directora del colegio, sino estoy discutiendo con estadísticas, con encuestas online a los padres, datos sobre mi desempeño. Satisfacción del alumno, satisfacción de los padres, satisfacción del territorio. Ahí hay temas, ¿no? Hay un tema de la gestión algorítmica, pero también un tema de cómo me acerco a los docentes que cada vez vienen menos a mí. Si ahora puedo llegar. Pero en esto estoy todavía mirando la industria, ¿no? Entonces, hay que repensar seriamente estos derechos digitales, porque el derecho a la desconexión se habla de la reducción de la jornada laboral, creo que hay una desconfiguración de la jornada laboral. Digo, atrás quedaron los mártires de Chicago por las 8 horas. La idea de la privacidad, ¿no? Cuando tenemos espacios laborales. Digo, el público privado se modificó. ¿Dónde está lo privado ahora? Hasta lo íntimo, ¿no? Bueno, todos hablan de los chicos que mandan, y algún expresidente que manda cosas. Perdón, el ejemplo es poco feliz, pero me salió, es el inconsciente colectivo que todavía tengo. Bueno, el derecho al olvido, ¿no? Esta idea de derechos de autor. Mis datos se patentan, los vendo, ¿no? Hay toda una discusión ahí, porque una vez que lo vendí, a diferencia de la fuerza de trabajo, lo perdí. Mi voz está perdida ya, mi imagen está perdida. Una más. Dale, la última, exacto. Ahí. Y esto es esto, ¿no? Esto se dice fácil,
la necesidad de nuevas alianzas estratégicas. Dios los ayude a hablar con las universidades, somos todos compañeros, pero viven en un limbo. Bueno, es más, a mí siempre me llama la atención que las universidades se creen que no son parte del Estado. Es como la República de Venecia y la República de Florencia, ¿no? La universidad es un macromundo que vive allá y las escuelas están en otro macromundo. Estos mundos hay que pensarlos. Hay que pensar, no sé si todos tenemos que aprender inteligencia artificial, pero evidentemente hay que abrir estos campos de reflexión y discusión, de angustiarnos un poco. Yo creo que, total, mejor angustiarnos por algo que podemos modificar que angustiarnos por cosas como los discursos de Milei o Sturzenegger o Adorni. No puede ser que nos preocupemos por Adorni. Es más cómodo preocuparse por Adorni que por estas cosas, y estos tienen mayor efecto que Adorni en nuestra vida. Y ahora sí, termino.